y en este caso aplicar los criterios que nosotros revisamos en el recurso conceptual. Si vamos al recurso conceptual al principio, ustedes se van a fijar que lo primero que se hace es distinguir estos criterios. Expliquemos un poquito entonces qué son estos criterios. El primero es el interés de la norma, ustedes ya lo deben haber revisado con el docente experto, que conforme a esto siempre va a estar la distinción del derecho público y el derecho privado. El derecho público en general es aquel que está relacionado entonces con el Estado, es decir, cuando interviene el Estado. Y el derecho más bien privado es cuando hay en relación a ciudadanos, entre nosotros, un contrato de arriendo, un contrato de compraventa. Por lo tanto, ahí generalmente del interés de la norma se aplica a quien protege el interés general o del Estado dentro de la norma o la ley. Tengan en consideración que son sinónimos, es decir, a qué apunta, a quién protege la ley en este sentido. Si radica el interés que persigue entonces la norma general del Estado, es de derecho público. Y si se refiere a relaciones entre particulares o nosotros, los ciudadanos, alguna norma específica, a lo mejor por ejemplo un nuevo impuesto, que a nadie le gustan los impuestos, sería de derecho privado, es decir, está regulando materias de todas las personas, es decir, de derecho privado. Por lo tanto, la de derecho público para este criterio es más bien del Estado en general o normas que se apliquen en general y que sean a la comunidad toda y que en general dicen relación con el Estado. Ese es el primer criterio y la idea es que de este criterio ustedes lo pueden aplicar a ambas situaciones. A lo mejor no se va a aplicar a ambas del todo, pero ahí tienen que explicar que se aplica por esto o no se aplica por lo otro a las situaciones del caso. Lo mismo con el segundo criterio, en este caso apunta al sujeto destinatario de la norma, es decir, a quién apunta derechamente la ley. Si la ley apunta a regular materias, por ejemplo, de un estamento del Estado, o apunta, por ejemplo, a empresas del Estado, o apunta a empresas privadas. Por lo tanto, ahí se aplica el derecho público a las empresas privadas, del Estado que diga, y el derecho privado a las empresas privadas. Ahí deben considerar entonces que este es el segundo. Debemos fijarlo entonces que aquí la ley o la norma, ¿a quién va dirigida? Si va dirigida a los públicos, por ejemplo, una municipalidad, o eventualmente a una empresa privada. Esa es la diferencia entonces con el segundo criterio. El tercer criterio es el de naturaleza de la relación. Y este apunta más bien, si no define la relación que exista. Es decir, si por ejemplo tenemos solo entes de derecho público, por ejemplo dos municipalidades, se aplica el derecho público. Pero ¿qué pasa si eventualmente aquí ingresa un particular y el Estado está arriba y el particular está abajo? Y este tiene un imperio sobre el otro, es decir, le presta servicios, por ejemplo, una empresa pública, una empresa de un particular, digamos, un privado, piensen ustedes, al Estado, y generalmente el Estado le da entonces este imperio, es decir, este poder de estar sobre la empresa privada y darle las condiciones, y le dice, mira, en este caso entonces se va a aplicar el derecho público, porque eventualmente están regidas por este imperio que tiene. Distinto es si la empresa privada y el Estado están al mismo nivel. Si bajan al mismo nivel, entonces ahí se entiende de que se aplica el derecho privado y ahí eventualmente el Estado pasa a ser un privado más. Y la última, que es más bien la combinación y que critica un poco la anterior, es más fácil todavía o más categórica y dice que todas las relaciones son eventualmente de derecho público. Y si es que, o más bien son generales de derecho privado, pero si interviene un ente público, ahí se hace la distinción. Por lo tanto, si son dos empresas, por ejemplo, qué sé yo, Nestlé con Soprole, van a firmar un acuerdo, empresas privadas se aplica el derecho privado. Pero es distinto si aparece el Estado y realiza un contrato con Soprole. Ahí se aplica entonces el derecho público, porque eventualmente para este criterio se está, en este caso, dentro de los que participan, hay un ente público, que sería siempre el Estado, a través de una municipalidad, de la gobernación, de un ministro. Entonces, esa es la gran diferencia entonces, que muchas veces el Estado, como organismo, reviste dos formas. Algunas que son del poder público totalmente, o otras que presta servicios, por ejemplo salud, educación, que aparecen aquí, camino,
directamente a través de particulares. Ambas son relaciones regidas entonces por el derecho público. Fuera de estos ámbitos entonces rigen por el derecho privado. Es decir, para este último criterio, si no interviene el Estado, es privado. Si interviene el Estado, entonces sería de derecho público a pesar de que haya un público y un privado. Eso es lo importante entonces que ustedes tienen que tener en consideración de estos 4 criterios. Una vez que ustedes los tengan en cuenta, se deben aplicar a las dos situaciones del trabajo grupal, es decir, tanto la situación de la empresa privada argentina y la otra es del Ministerio de Minería y el Ministerio de Ciencia y la Tecnología y del Conocimiento y la Innovación de Chile. Por lo tanto, a lo mejor no van a aplicarlos todos, pero tienen que dejar ahí claro de que por qué se aplica o no ese criterio en este caso. Dice Mariana, un contrato puede tener más de un crédito. Creo que eso es como contable, no tiene mucho sentido con lo que estamos revisando ahora. Como que no viene mucho al caso, en realidad. Ah, un criterio, sí. Puede tener más de uno, por lo tanto, de los 4 criterios, sí, es que ahí me confundí un poco. De los 4 criterios, deben aplicar los 4 a ambos casos, pero en algunos se va a aplicar y en otros no. Por lo tanto, ahí pueden dejar en la respuesta que no se aplica, pero ¿por qué? No solo porque no se aplica, sino el por qué.